Hola Piscis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura general de salud, dinero y amor para este mes de enero. Piscis, relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti. Recuerda que estas lecturas son generales, así que toma lo que te sirva y lo que no, déjalo fluir al universo, probablemente es para alguien más. Bueno, vamos a ver primero tu energía, posteriormente vamos a ver referente a la salud, posteriormente a el dinero y finalizamos con el amor. ¿Ok, Piscis? Bueno, mira, Piscis, empezamos enero, aquí hay heridas, decepciones, algo con lo que tú tienes que trabajar. Y de alguna manera eso está muy en tu subconsciente o en tu inconsciente y por eso estás como un poco a la defensiva, Piscis. ¿Ok? Porque acá hay heridas que pueden ser desde la infancia y en este enero pues de alguna manera de forma consciente o inconsciente se hacen presentes y eso hace que estés alerta. Entonces, qué bueno que estás alerta, qué bueno que no vas tan confiado, tan confiada, pero pues hay que trabajar con estas heridas, ¿ok? Yo no te voy a decir, ay, hay que perdonar a todo el mundo, porque no, a veces lo más sano es pues alejarse un poco de ciertas situaciones, de ciertas cosas, ¿ok? Pero es bien importante que sea desde la conciencia, no sea desde un dolor o desde una situación que hace falta sanar o que hace falta trabajar. ¿Ok, Piscis? Para algunos de ustedes podrían estar lidiando con otro Piscis y para algunos de ustedes esas cosas que han pasado o quizás porque acaba de terminar un año y que ahora te das cuenta de muchas cosas y dices, esta vez va a ser las cosas diferentes. Ahora tú enfrentas las cosas de una manera más serena, más consciente y más realista. ¿Ok? Piscis. Bueno, vamos a ver referente a la salud. A la salud física hay algo de preocupación y eso genera como un poco de, estoy sintiendo, de estrés. Puede ser que haya altos niveles de cortisol. Veo que tienes que cerrar un ciclo o estás por cerrar un ciclo, una nueva etapa. Veo mucho estrés, mucho estrés, sobre todo si de alguna manera hay como inflamación, ya sea en la cara, en la parte de los hombros, los brazos, de la parte superior del tronco hacia arriba. Puede ser que esto sea porque haya niveles de cortisol altos y esto es por que hay demasiada preocupación. Estás muy rígido, muy rígida, Piscis. No estás fluyendo, tu cuerpo está muy tenso. En la situación emocional, en lo emocional, la salud emocional, veo que, mira, emocionalmente yo veo que estás preparado, preparada para avanzar, para ir hacia oportunidades. Algunos de ustedes van a estar realizando algunos trámites en enero, para otros puede ser que estén lidiando con algún tipo de tema eh, económico o legal. Veo que hay un avance y veo que todo al final va a quedar en equilibrio, ¿ok? Yo veo que tú necesitas avanzar en tus proyectos o que vas a avanzar o vas a poner como énfasis en tu peso. Y eso de alguna manera, pues quieras que no también, te ayuda emocionalmente, ¿vale? Referente a la salud espiritual, bueno, llegan oportunidades de que tú seas muy próspero, muy próspera, de que trabajes desde tu, desde tu esencia. Yo veo que vas a embellecer de adentro hacia afuera, pero pues sí es importante que, mira, veo que tienes muchas cosas que hacer. Trata de hacerte un espacio para hacer meditación. El universo quiere ayudarte, quiere apoyarte.
pero también espera que no lo dejes solo en buenas intenciones, que verdaderamente llegues a la acción, porque yo veo que este va a ser un cambio que va a ir paulatino y que se requiere de constancia. ¿Ok, Piscis? Bueno, vamos a ver, Piscis. Eso fue referente a tu salud. Vamos a ver referente a los dineros, Piscis, enero 2025. Abajo del mazo tenemos la luna. Aquí hay algo, puede ser intuición o miedo, que te haga reconsiderar tus opciones. Van a haber opciones y tal vez tú decidas reconsiderar o regresar o retomar. ¿Ok? Aquí lo importante es que escojas bien. Tus elecciones van a ser lo más importante. Es por eso que necesitas estar tranquilo, estar tranquila, hacer meditación para que esta intuición esté muy aguda para que tú puedas tomar buenas decisiones. ¿Ok, Piscis? Vamos a ver. En los dineros tenemos a Libra, entonces fuerte trámites, cuestiones legales, tenemos estrés, tenemos la fuerza. Mira, yo veo que vas a lidiar, no vas a lidiar, vas a trabajar mucho, se vienen días estresantes, no te rindas, tenemos la fuerza, no te rindas, trata de controlar tu carácter, de no explotar y yo veo que las cosas se vienen firmas de contratos o te comprometes más, ¿ok? Para algunos aquí hay un evento importante que de alguna manera tiene que ver con tu economía o tu trabajo. ¿Qué se requiere de ti? Mira, yo veo que para algunos de ustedes ya no tienen que esperar para poner acción a algo. Para otros yo veo que no necesitas el tiempo preciso para poder tú ayudar a alguien. Veo aquí que tú quieres no solamente crecer económicamente, sino hacer algo más que te llene, algo más por el prójimo, algo más. Ya no quiere, o sea, quieres verdaderamente poner acción o se necesita que verdaderamente pongas acción. Porque si tú das, si tú ayudas, si tú, esa energía que mandas al universo y lo que tú mandas al universo de alguna manera va a venir regresado a ti. Entonces trata de no echar en saco roto lo que te estoy diciendo. Tenemos en tu posición tenemos el as de bastos, se vienen cambios en la familia. Para algunos de ustedes van a estar trabajando con su familia y quieras que no, el trabajar, el soltar, el hacer algo, también se te ve bendecido, se te ve bendecida en tus finanzas. Quien es buen hijo es buen padre, por ejemplo, ¿no? Yo no sé cómo está la relación con tus padres, pero es importante que de alguna manera tengas esa bendición. Eso te va a ayudar mucho. Para algunos de ustedes tienen que hacer cambios y estar al pendiente de tus hijos. Ok, la familia es importante en este mes de enero. Tienes mucho que trabajar ahí. En el futuro lo que familia, amigos, conexiones emocionales, ¿ok? En el futuro lo que veo es que viene una oportunidad para algunos de ustedes. Tenemos la rueda de la fortuna. Mira, los problemas, los pleitos nos traen la oportunidad de ¿qué? De resolverlos. Yo veo que tú ante el conflicto, ante los problemas, tienes que ser amable, tienes que llegar con una solución. Llegar, si no, por lo menos no a regañar. Aquí un conflicto no necesita más fuego, necesita algo diferente al conflicto. Entendimiento. ¿Ok? Y eso va a activar la rueda de la fortuna.
el consejo, mira, tienes que hacer 1000 cosas, no pierdas la esperanza, pero no solamente se trata de tener fe en algo, se trata de que hay cosas en las cuales tú tienes que cambiar, tienes que cortar de tajo para algunos de ustedes, para otros tal vez habrá que hacer una cirugía y eso te va a hacer sentir mejor, te va a poder permitir hacer otras cosas y eso se va a ver impactado también en tu economía. ¿Ok? Para otros tienes que adaptarte a los cambios, Piscis. Bueno, vamos a ver ahora referente al amor. Abajo del mazo tenemos la energía del juicio. El juicio trae para ti, mira, las cosas que has pasado es probable que ahora te pongas como un poco más a la defensiva para algunos de ustedes. Para otros, veo que ahora estás entre escuchar tu razón y escuchar tu emoción. ¿Ok? Tiene que haber un equilibrio. Recuerda que cada acción corresponde a una reacción. Entonces, hay momentos en los que tú tendrás que ser juicioso, juiciosa, y otros momentos en los que tienes que dejarte llevar, disfrutar, sembrar cosas lindas. ¿Vale? Vamos a ver cómo está la situación. Hay algunos obstáculos, pero yo veo que quieres cambiar o para algunos de ustedes puede ser que quieran cortar de tajo con una situación. Para otros yo veo que ya lo que quieres es, para algunos de ustedes están dándole la espalda a la familia, para algunos de ustedes están dando la espalda a todo por enfocarse o por hacerle caso a una persona. Puede ser familia, amigos, etc. Para otros, ustedes están haciendo a un lado la situación del amor y ahora lo que quieres es crecer en tus relaciones, tanto en el dinero como en todo, ¿ok? Veo que habrá avances, veo que te va bien. Para algunos de ustedes estoy sintiendo que a ti te va bien y a una persona cuando a ti te va bien no le gusta. O se pone así como que, oh. En la posición de la persona de tu interés, para algunos de ustedes puede ser que la persona de su interés tenga algún tipo de compromisos, para otros, para los que tienen una relación ya y ya tienen familia, esta persona no quiere reconsiderar su posición. En tu posición yo te veo enfocado, enfocada, ya sea en tu relación o en tu conexión. Quieres echarle ganitas, quieres agradar, quieres que alguien vuelva o quieres que las cosas sean como antes. Vamos a ver a alguien de tu pasado, el ex de Piscis. Esta persona puede ser que sea Libra, Géminis, Acuario, fuerte Tauro. Algunos puede ser un Virgo. Mira, en general lo que yo veo es que esta persona está muy fría. Se está portando de forma fría. O terminaste porque esta persona era muy fría. O terminaste y esta persona se retiró. Está muy fría. ¿Ok? O te aplicó la ley del hielo. Vamos a ver. ¿Qué viene hacia ti, Piscis? Para algunos viene un Aries. Para otros es probable que alguien te diga algo sin pensar. Ok, para otros alguien se quiere comunicar contigo, tú te comunicas con una persona y esta persona pues está la emperatriz y el emperador. O sea, yo veo que para algunos de ustedes se viene algo muy bueno. Van a empezar a mejorar su comunicación en pareja o viene algo que va a ser muy bueno, muy importante en su vida. Les va a traer un aprendizaje muy
muy importante, sobre todo referente a cómo te comunicas y sobre todo referente a dejarte llevar un poquito más. Para algunos se dejan llevar, dejan de pensar, dejan de razonar. Ustedes cuando estén con esta persona van a ser ustedes mismos, ustedes mismas. Para otros tal vez vas a aprender cosas sobre pensar antes de hablar, para no herir. Veo que en el futuro del tamaño de la dama es el caballero y viceversa. ¿Qué estás dando y qué estás atrayendo? ¿Vale? Vamos a sacar un último consejo para ti, Piscis. No pierdas la esperanza, ten fe, las cosas van a estar bien. Solo aléjate de las emociones negativas que te hacen sobrepensar las cosas. Vamos a sacar una tarjetita para ti, Piscis, del oráculo que dice: el viaje no ha sido ni el más suave ni el más agradable últimamente, pero todo está saliendo bien. Tu capacidad, fortaleza y perseverancia pronto se verán recompensadas. La espera está a punto de terminar. Aguanta. Lo voy a volver a repetir. El viaje no ha sido ni el más suave ni el más agradable últimamente, pero todo está saliendo bien. Tu paciencia, fortaleza y perseverancia pronto se verán recompensadas. La espera está a punto de terminar. Aguanta. Piscis, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad, Piscis. Cuídate mucho. Te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.